todos bienvenidos. Hoy es el segundo día de la clase, justamente, de la creación literaria. Yo los entiendo perfectamente y es lo que yo veía. Digo, pues algunos podrán estar un poquito confundidos, pues diciendo, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? ¿En qué me tengo que inspirar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y si termina el curso y no he hecho nada, ¿verdad? Bueno, miren, de antemano decirles a todos ustedes, primero agradecerles por acompañarnos en esta aventura de crear literatura, pero con un pensamiento diferente, ¿sí? No es lo mismo, pues, un taller de creación literaria común con el pensamiento occidental, ¿no? Aquí lo que vamos a aprender y tenemos que desarrollarlo, yo pondré de todo de mi parte, hermanitos. Mi tiempo, mi espacio, pero también ustedes tendrán que ayudarme. Porque yo, por mucho que les esté diciendo, hermanitos, su poema, hasta ahorita tengo dos poemas, dos plegarias. Y en esta noche, en la madrugada, yo me pongo a traducirlos, darles el enfoque que yo les decía. Ayúdenme ustedes, ayúdenme pues a crear su literatura, hermanitos, ¿sí? No es que sea un reproche, no, 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 de ninguna manera. Y ustedes saben que somos la familia, la hermandad, la tribu. Pero sí me interesa que ustedes aprendan a crear lo que sienten desde dentro de ustedes, porque es muy fácil que yo les dé todo, sí, pero necesito lo que ustedes vibren, lo que ustedes sientan. Ese va a ser el puente de conexión entre ustedes y las energías, y el universo, y la naturaleza, ¿sí? ¿Tiene un enfoque nahuálico? Sí, porque la intención de que yo, lo que yo diga, lo que yo exprese, pueda sentir el arbolito de ahuehuete, lo pueda sentir el agua, el río, el mar, el manantial, lo pueda sentir la plantita que yo le hablo, lo pueda sentir el animalito que yo le hablo, lo pueda sentir el universo que yo le hablo, lo pueda sentir el hermanito que yo le hablo. ¿Por qué les hablo de esta manera? Este es un pilar importante del camino del Nahual. Son cuatro pilares, son cuatro, cuatro conceptos, energías, saberes que sostienen el camino que nosotros hemos tomado. ¿Y cuáles son, hermanitos? La ensoñación, saber viajar a Mictlampa, dormir, y no tan solo es dormir, es ir por conocimiento, por medicina. Dos, esto que estamos viviendo, que es crear nuestra palabra, porque nuestra palabra tiene poder. Ya lo decíamos en la clase de ayer. Dentro del tonal machillot, a ver si logran alcanzar a ver, qué es este tonal machillot, el mal llamado calendario azteca. En el centro, nuestro gran abuelo Tonatiu saca su lengua y con un cuchillo de pedernal, como ya lo decía ayer el hermanito. Nuestra palabra tiene poder de dar vida, de crear, de, de sanar, pero también tiene el poder de hacer daño, de matar, de cortar vida. Entonces, es por eso es importante esta palabra. Pero ojo, acá vamos a desarrollar no tan solo el sonido con nuestras cuerdas bucales, no, es la comunicación en la mente, en el corazón, con el estómago, con todo nuestro cuerpo. Yo ya les decía en un relato de este niño que lo dejaba ahí. Su papá le decía, ¿sabes qué, mijito? Acompáñame en una ceremonia. De este lado está la barranca, que era un cruce de camino. Aquí te vas a quedar. Pase lo que pase, me esperas en este lugar. No quiero que te vayas a ningún lado.
Y este niño, en algún momento, vio venir una sombra, un tipo especie de humo denso, y él empezó a sentir esa energía, esa densidad de la energía. Y ese ser no le habló con la boca, le habló con la mente. Pero él sabía que ella le había dicho a su padre, si te habla con la mente, háblale, contéstale con la mente, no con la boca. Porque al abrir la boca, al mover los labios, al inhalar ese aire, te puede contaminar y te puede dominar más. Y lo que tienes que hacer es empezar a generar tu energía para soportar esa energía que se te presenta. ¿Sí? La comunicación con el corazón. Voy a intencionar que todo lo que yo diga, todo lo que salga de mí debe de venir desde el amor. Créame, no es una banalidad, no es una moda cuando decimos, y canochi no yolo, ¿no? Cuando nos dicen, kamate no iknitzin, te agradezco mi honorable hermanito. ¿Qué contestamos? No contestamos, de nada, por nada, no. Y canochi no yolo. ¿Qué estoy tratando de indicar? Lo que yo hago, lo hago de corazón. En verdad, porque lo quiero hacer para ayudarte, ¿no? Ahora dice, una nueva óptica que nosotros necesitamos crear y recrear. El día de hoy yo les daré algunas temáticas, hermanitos, algunas formas de empezar a inspirarnos a escribir. ¿Y nada más en eso? No, ustedes son libres. Nosotros somos libres. Aquí realmente vamos a implicar a crear esa libertad, ¿sí? Para ello, tenemos que pensar en esto, hermanitos. Tenemos que liberarnos del concepto de pecado, concepto de infierno, concepto de gloria, concepto de un cielo inexistente. Tenemos que empezar a cancelar ese pensamiento. Sí soy libre, pero haré lo que tú digas. Quizá nos volvamos rebeldes literariamente, sí, y es lo que yo necesito. Necesito gente que no esté, lo que usted diga, patroncito, lo que usted diga, no, empoderarnos, ¿sí? Dice, ahorita vamos a hacer un ejercicio. Yo sé que ustedes saben mucho, ya lo traen la sabiduría. Lo único que es precisamente, ese es un ejercicio de lectura de códices o lectura de Amoshti. Ustedes tendrán que leer este es un Amoshti. No tiene grafías, claro que no, porque tenemos que vibrarlo. Algunos ya saben de qué lugar les hablo. Algunos han estado en ese lugar y han sentido la vibra de este lugar, pero algunos quizá no lo han hecho, pero lo vamos a hacer. Miren, la imagen nos dice aquí que una nueva óptica de ver todo lo que nos rodea y el universo. Hermanitos, tenemos que ver con otra óptica, con otra visión, el universo y todo lo que nos rodea. Si nosotros pensamos de forma occidental, pues sí, es un simple árbol viejo con raíces decadentes, es un lugar sucio, es un lugar, pues de campo, no tiene ningún sentido observarlo. Dice, imagen de las raíces de un ahuehuete anciano, que también se le llama sabino. ¿Alguien me podría decir qué es lo que le vibra? Ojo, ¿qué quiere decir vibra? Tetecuini. ¿Qué es lo que yo siento al ver esta imagen? ¿Qué, qué me hace sentir? El haber estado y también no haber estado en ese lugar. ¿Qué es lo que se imaginan con esta imagen?
podemos crear todo un compendio de palabra florida. Con esto, con todo lo que vemos. Yo les aseguro que de esto sacamos 100 100 poemas, si podemos decirle así, 100 palabras floridas. ¿Alguien me podría decir qué representa esta imagen para ustedes? Por favor. ¿Qué está presente ahí? Zipacli, ¿Sí, hermanita? ¿La escuchamos? yo siento que está Zipacli. Sí, Pactli, sí. ¿Qué más? ¿Qué más ustedes encuentran? Voy a ver. ¿Sí, hermanitos? Nos El dice que es tiempo de Mastiani, el tiempo. Sí, podemos hablar del tiempo. Ujú. protección, sabiduría, Sabiduría, sí. ¿Qué más? ¿Qué Una más? profunda conexión de este ahuehuete Sí, sí, una con la profunda madrecita conexión. tierra porque las raíces están. Ujú. Sí, ¿qué más? Mm. Fortaleza, tema. Sí, hermanito Sajid. Fortaleza, claro. Fortaleza. Aproximadamente este arbolito tiene, lo que me han comentado los abuelos, 505 años. Sí, sabiduría. Fíjense. Una técnica que a mí me gustaría que ustedes lo pudieran desarrollar es primero observar. ¿Qué son? No, pues primero lo físico, ¿de acuerdo? Ah, pues son raíces. Hay basura, hay hojas secas. No es basura, son hojas secas. Am, Veo por ahí plantitas. Todas las plantas son medicina. Yo veo medicina aquí. Para los que hemos estado en este lugar, es un lugar de paz, de tranquilidad. Tiene una vibra de día y tiene otra vibra de noche, se los aseguro. De día es una paz reconfortante. Al lado de este ahuehuete pasa Chalchihuitlicue, un río, ¿sí? Pero de noche, el silencio, el silencio reina por minutos. Pero es mucho más fácil conectarte con Chalchihuitlicue de noche que de día. Tiene su propia cualidad. Recuerde que Chalchihuitlicue es una señora de la noche, pero también es señora del día. ¿Cómo es posible que es día y noche? Sí, sí. Hermanito Martínez, ¿lo escuchamos? ¿Qué más temas tiene? Wally yo Wally. ¿Cuál le lleva el Nongnitzin? Hermanitos, pues hablaba que no más. Yo a mí me despierta pues mi sentir, una paz, una tranquilidad, a la vez sentirme reconfortado. Me imagino, siento ahí en esa raíz que me apapachan, que me transforman mi energía, que sirven para transformar, para retirarme eso que ya no me sirve y disipada a la madre tierra, así como esas hojas están en proceso de transformación, pues así me sentiría yo ahí sentado, respirando y observando todos los elementos que están ahí representados, tierra, agua, aire y fuego.
esos abuelos que son los que nos dan el sustento. Tal vez vemos una raíz, diríamos vieja, pero en su interior está la vida, corre la savia. Usted decía, tiene 505 años. Esos años pues no pasan desapercibidos a la madre tierra. Tal vez para nosotros sí, pero para todos los elementos que están ahí a su alrededor, todas las demás plantitas, pues esas raíces les guardan alimento. Ese árbol me manifiesta una energía inquebrantable. A pesar de sus figuras que tiene, pues es el choque que ha tenido tal vez con la abuela Chalchihuitlica, que así las ha transformado, así las ha dejado, pero no pierden su origen que es la madre tierra, pero también recibe el aire, Yeyecat, el cual transforma para seguir manteniéndose firme, y cada uno de los elementos más, podríamos decir, ahí también viven dentro unos animalitos que son elementales, mejor no los vemos, pero se percibe por los rastros que hay ahí. Pudiera decir más cosas, pero la parte fundamental es lo que a mí me hace sentir. Yo, la verdad, disfruto de estar en el campo abrazado de un árbol, por ahí, como dice la canción, pero a la vez compartir esa energía. Me gusta, no sé, siempre me ha llamado la atención abrazar las raíces. Hay algunos árboles que tienen las raíces de fuera, así como este, pero hay otros que la tienen por fuera, y cada uno de ellos, pues, nos está dando un mensaje. Ese mensaje que a veces hemos perdido, y que es esa habilidad o esa facultad del asombro. Y ahorita ya no- vamos a la naturaleza, vamos al campo, pues vamos a divertirnos y dejamos nuestra basura, cuando deberíamos de dejar otras cosas, ¿no? Pero bueno, hasta aquí mi palabra, Temastiani. Gracias. Y la verdad, ese ahuehuete le he agarrado mucho cariño. No lo conozco, pero siento como que ya me conoce o ya nos conocemos. ¿Qué más, Tlazocamati, Temastiani? Noinitzi. Tlazocamati, muchas gracias, hermanito. Nos habla del sustento, nos habla de tlazoteos, nos habla de pastecas, nos habla de Huehue, Ahuehuetl, el abuelito Ahuehuetl, es la casa de Tlaloc. Nos habla de la pareja dual de Chalchihuitlicue y Tlaloc. Nos habla de nuestras raíces ancestrales, que como él, con sus raíces descubiertas, sigue resistiendo con el paso del tiempo. Así, nuestra sabiduría, el conocimiento ancestral sigue sobreviviendo y va a depender de nosotros, de los 23 que estamos hoy reunidos, va a depender de nosotros que esas raíces sigan permaneciendo. Así como él se resiste, así resistámonos nosotros. Elevemos esta plegaria, compartamos. Cada uno de nosotros, desde su trinchera, está trabajando. En mi caso, yo desde todas las mañanas compartirles lo poquitito que yo conozco, los relatos que les voy compartiendo. ¿Por qué? ¿Cuál es mi intención?
Mi intención no es hacerme famoso. Mi intención no es elevarme hasta allá arriba y decir yo soy el supermaestro y no sé qué tanto. No. Mi intención que es que esto no se pierda, que esto siga preservándose, pero sobre todo que siga multiplicándose, que vaya más allá de, como la hermanita que comparte las plegarias con los demás círculos, con los demás hermanitos que también están en búsqueda de esta sabiduría. Es parte de todo. Nos habla de nuestra vida, hermanitos, que como esas hojitas podemos cambiar, podemos transmutar todas esas cosas negativas que tenemos. Nadie es perfecto. Ayer decíamos con la trecena, pero debemos estar en ese proceso de Malinali. Esta hojita que está aquí en el fondo se llama Atlina, la mamá del agua. Esta plantita sirve para una recaída. Lo hierves el agua para recaída, para limpieza energética, para sanar heridas. Secas sus hojitas, te sanan así, sin infectar. Sus raíces sirven para utilizarlo como té para la limpieza de la sangre. ¿Sí? Sus hojitas sirven también como plasmas en el lugar donde nos hayamos mayugado nuestro cuerpo. Estas hojitas que ven ustedes aquí, estas como hojitas, son sus raícitas, se machacan, se convierten en polvito y son la energía que necesitamos para estar despiertos en una ceremonia. Algunos me decían, es que es una droga. Yo lo dejaría ahí. Hermanito Pedro, lo escuchamos. Hola maestro, buenas noches y buenas noches a Buenas todos. noches, hermanito. Sí, solo para agradecerle maestro de sus grandes enseñanzas que nos hace reaccionar en cosas tan profundas que cuando estamos inconscientes, todo lo que está a nuestro alrededor es como si no existiera nada, pero con sus enseñanzas nos ha hecho ver cómo eran este ejemplo tan sencillo pero tan profundo de tantas maravillas que hay para darle vida, para darle sentimiento a nuestro pensamiento, de que la sabiduría está ahí, pero tenemos que buscarla, maestro. Es tan brillante esta ponencia que para la mayoría de 100 que pasen ahí, tal vez 2 tengan esa habilidad o esa conciencia de valorar lo que usted nos ha hecho ver ahorita, maestro. Pero el 98% caminamos como zombies inconscientes. Y por esa razón, maestro, gracias por enseñarnos, gracias por guiarnos y gracias para poder desarrollar en nosotros esa palabra florida, esos poemas ancestrales, para poder dejar esos recuerdos a nuestros nietos y a nuestros hijos. Se le quiere, maestro, gracias. Esa es mi palabra, maestro. Y Canoche no Yolo, hermanito, lo hacemos de todo corazón con la intención que podamos seguir inspirándonos. Bueno, ustedes saben que a mí me encanta esta parte de la palabra florida. Yo soy, híjole, no, me encanta, soy un adicto a la palabra florida, me encanta la poesía, el relato, el compartir lo poquitito que vamos aprendiendo. Y lo que me fascina es que desde aquí podemos sacar relatos, ¿sí? Somos espejo y nos reflejamos en todo. Y eso les quiero decir con esto, el amor a la energía femenina. Hermanitos, Tlazohtlalistle, Tlazohtlalistle, el amor lo puede todo, en verdad. Pero tenemos que empezar por nosotros, por todas esas energías femeninas que tenemos nosotros. Y no les estoy hablando cambiar de género ni nada de eso. Aquí no tiene nada que ver con eso. Sí. En una charla me decía un hermanito, entonces usted tiene la energía femenina, por supuesto. Entonces usted es bisexual. Le digo, es que no tiene nada que ver con eso.
todos nosotros tenemos una energía masculina y una energía femenina. Y lo presentamos. Y lo desarrollamos. Hay hermanitas que tienen más empoderada la energía masculina. Hay hermanitos que tenemos más desarrollada la energía masculina o femenina. Pero lo ideal es ponerle en esa armonía, ¿sí? No es necesario agredir, pues cuando no es necesario. Posiblemente para defender a lo que amas, que justamente creo que todos podemos coincidir, nuestros nietos, nuestros hijos, ¿verdad? Nuestra dualidad. ¿Quién no lo defendería? Pero si no nos están causando ningún daño solo por el hecho de la maldad, creo que no podría ser, no. Y estos son apenas una de las energías que podemos encontrar. Por eso hoy en la mañana les enviaba yo un video sobre Tezcatlipoca, sobre esa multiplicidad del Tezcatlipoca, ¿sí? Nos dice que ese Tezcatlipoca está en dualidad, es la bondad y es la maldad. Pero ¿quién decide aplicarlo? Cada uno de nosotros, los veinticuatro que estamos hoy reunidos. Cada uno de nosotros aplica todo eso, ¿sí? Por ejemplo, Tlazoteotl con H, con la aspiración, Tlazoteotl, el principio generador del amor. ¿Y de dónde viene ese amor? De la energía femenina, ¿sí? Entonces los hombres no son tan amorosos. No son tan amorosos. Pero si desarrollamos Tlazoteotl, que es el amor, primero el amor propio, ¿verdad? ¿Podemos hablar de eso? Claro. Tlazolteotl, la energía de la madre tierra que todo lo transforma en algo útil. ¿Podemos desarrollar nosotros esa cualidad? Sí. ¿Cómo qué? Como nuestras actitudes, como nuestro comportamiento, como nuestros vicios, como nuestros hábitos que les llamamos, entre comillas, nocivas. Nos reprimimos, decimos, es que yo soy bien malo, yo consumo ciertas sustancias, yo consumo alcohol, yo consumo otras cosas. No podemos decir eso, porque si no lo experimentamos, no podremos saber qué se siente. Y justamente este camino es así. Caes, te levantas, vámonos adelante. ¿Sí? Máxime, si tienes a alguien acá, hombro con hombro, brazo con brazo, y vámonos. ¿Sí? Solteo, de convertir ese hábito que quizá consideramos nocivo en algo positivo, en algo útil, ¿no? El hecho de transformar y de cambiar. Tonantzin Tlali, el principio generador de la vida es la madre tierra. Mayahuel es la esencia del maguey como sustento. Del maguey sacamos vestido, sacamos alimento, sacamos bebida, esa bebida sagrada que nos conecta con nuestro Tezcatlipoca, con nuestro otro yo. Xochiquexali, lo hermoso, ¿sí? Lo hermoso de la vida. Pero tenemos que desconectarnos de ese sistema económico, geopolítico mundial, de dominio, de manipulación. Tenemos que aprender a encontrar lo hermoso. Por eso en nuestras plegarias decimos, te agradezco por todo lo que me has dado y por todo lo que no me has dado. Porque tú eres justo, tú eres justa. Tienes el macuahuitl, el matepostli de la justicia, ¿sí? Luego decimos, es que la vida es bien injusta conmigo. ¿Será? ¿O son tus decisiones que te llevan a lo que estás viviendo? Si tú aceptas, dices esto,
Es el resultado de lo que yo estoy viviendo. Es esa parte de la reflexión, de no culpar. Es que Diosito me está castigando. Por eso, por eso estoy viviendo eso. No, es que si yo hago esto, hago lo otro, estoy blasfemando y me voy a ir al infierno. No, no, aquí tenemos que entender con esto en conjunto para este tipo de plegaria, para este tipo de palabra florida, poema, si lo queremos ver así, tenemos que aprender a ser espejo. Este es para hacer el ejercicio del espejo. Yo, ¿cómo me reflejo en la madre tierra? Tonantzin ¿no? Quizá me hacen daño, pero yo sigo dando amor. La madre tierra es así. La maltratamos, le echamos herbicida, la transgredimos con la minería, con explosivos, y ella dice, aún me queda esperanza, aún hay gente buena que me valora, que me da mi ofrendita de mezcalito, de aguardientito, que me respeta todavía. Por ellos seguiré luchando. Que el amor triunfe. Mayagüel, ¿verdad? La vestimenta, el sustento. Como madre nos aman. Xochiquexali, lo hermoso. Encontremos todo lo hermoso, hermanito. ¿Sí? Oye, pero ¿cómo si él me hizo daño, me traicionó en un proyecto? Agradecele, agradecele. ¿Cómo pues? Si es que me hirió sentimentalmente, emocionalmente, físicamente. Agradecele, agradecele porque es el maestro que te está enseñando que tú no debes de ser eso. ¿Se dan cuenta? Como decía el hermanito Nahui Zipactli, no pantli tlazohtlalistli, y catlazohtlalistli no chihuelis ni yek chihuas panonemilis. Mi bandera es el amor. El amor lo puede todo. Con el amor todo, sin ella, nada, ¿no? Todo es posible. Claro que hay límites, por supuesto, y tenemos que pensar en eso. Pero, ¿saben? A mí me encantaría que ustedes hicieran un poema para ustedes. Agradezcanse a ustedes mismos. Se siente muy hermoso, porque créame que muchas veces nos quedamos así, miren. Nos quedamos así esperando que alguien nos agradezca, que nos diga, gracias, papá, porque yo sé que te esfuerzas para que me des el sustento. Gracias, abuelito, porque tú nunca has desistido, sigues luchando como un ejemplo de seguir adelante. Yo sé que no eres perfecto, pero tú le sigues dando batalla a la vida. Gracias, dualidad, porque sin ti quizá viviría, pero estoy muy agradecida, agradecido de que tú camines a mi lado. Siempre esperamos eso. A lo mejor nosotros ya lo hemos hecho. Gracias, Yahweh. Gracias por todos los horrores, errores, por todos los aciertos y desaciertos que has tenido, porque eso me ha enseñado a forjar este camino y estar aquí, ¿verdad? Gracias, porque el día de hoy he aprendido el valor de la hermandad, del agradecimiento, de caminar este sendero con todos aquellos que quiero, que amo, ¿no? Entonces, podemos con la naturaleza, vaya pues, con el amor de madre, con el amor de nuestra madre tierra, nuestra madre biológica, ¿verdad?
Podemos trabajar sobre eso. Palabras que se utilizan como nexos de comparación. Yo me comprometo todos los días mandarles estas palabras como nexos para que puedan unir estas palabras nahuálicas que estamos escribiendo. El día de hoy tenemos ya 196 palabras nahuálicas, ¿sí? Que nos van a ayudar para seguir creando esta palabra florida. Yo no les pido, hermanitos, que me hagan un poema, una plegaria, un poema, un poemario de 10 versos, de 20 versos. Háganlo dos versos que resuenen, que lleguen a esa profundidad, que les vibre, ¿no? Que digan, esto es lo mío. Solo ojo, aquí sí les anticipo, no pretendan que lo que ustedes sienten al ver esta plantita que ustedes ven aquí es una plantita de maíz. Muchos de nosotros podemos sentir diferente vibración, diferente energía. Para algunos, no, pues sí es una fotografía, por ahí está la neblina, tenemos una plantita de maíz y tenemos una plantita, me parece que como que es frijol, que se va enredando y hoja de plátano y más hojitas. Pueden decir eso. Para algunos pueden decir, ahí está Shilonan o Shilonen, la energía femenina del sustento. Ahí está el sustento, ahí está lo que es la vida. La neblina, Ayahuitl, ahí está la energía de Tlaloc, Xiutlekuhtli, ahí está la energía de Malinali, ahí está Xochiquetzali, ¿no? Para mí esto es vida, para mí esto es lo más hermoso que yo puedo tener. Ah, por Dios, que una plantita de maíz. Sí, sí, para nosotros, el pueblo de la Nahua, el maíz es un superalimento, es un alimento sagrado, representa nuestro cuerpo, representa nuestra vida. La plantita de maíz, al igual que una persona, requiere los mismos cuidados, los mismos cuidados. Si tú lo siembras y ahí lo abandonas, no crece, crece pero todo amarillo. Necesitas fertilizar la tierra con estiércol de chivo, de vaca o el fertilizante industrializado. Ajá. Lo tienes que cuidar que le pegue el abuelo sol, la luz, que representa para el ser humano es el conocimiento, el calor, el amor, ¿sí? ¿Qué más? Necesita ese abono, ese fertilizante. En la mente del ser humano necesita conocimiento, ese fertilizante, el amor en su corazón, todo necesita de cuidado. Sí. Todo esto para el nahual, para el camino del nahual, debe de considerarlo sagrado. La plantita es sagrada porque le da alimento físico, le da alimento intelectual, le da alimento energético y le da alimento de predicción. Recuerden que más adelante yo les daré un curso sobre, sobre Ixtlapoali Tlalyoli, la contar, buscar con los maicitos. No tan solo con los maicitos, con los frijolitos, con la semilla de calabaza. Sí. Entonces vayan consiguiendo su petatito pequeño
lo vamos a necesitar. Bueno, algunas de estas palabras que se utilizan comúnmente, por ejemplo, kentehuatzin, como usted. Kentehuatzin iknekininemis, senteotzin. Como usted quiero vivir ese sustento sagrado. Un solo verso tiene un gran poder. Kentehuatzin iknekininemis, senteotzin. Yo quiero vivir como usted, siendo sustento. ¿Sustento de quién? De mis hijos, de mis nietos, de mis hermanos, de mis abuelos, con la palabra, con el tlazotlalisli, con el amor, con el acompañamiento, con la energía del dinero. Oiga, abuelito, mire, compré este frijol, compré este maíz, este es para usted. Esta ropita yo le compré, mire, póngaselo esta chamarrita, es para usted. ¿Sí? Y estoy siendo el sustento. El abuelo viento, yeyekat, kentehuatzin no tahtzin, no kolzin, yeyekat, niknekininemes. Como usted, mi gran abuelo, mi gran padre, viento, quiero vivir. Imagínense ser como el viento, respirar, que a pesar de que no lo vemos, sabemos que ahí está. Y algunos hermanitos así somos. Tal vez no los vemos, pero cuando los necesitamos o cuando nos necesitan, aquí estoy. Aquí estoy para ayudarte. Aquí estoy para acompañarte. Aquí estoy para escucharte. A veces solamente necesitamos que alguien nos escuche. A veces solo necesitamos que alguien nos diga, vamos, yo sé que es difícil, no pasa nada. De esto vamos a salir juntos. Cuentas conmigo, ¿no? Pues ese es el sustento. Y pan sobre de algo. Y pan inemilistli en esta vida. Y pan moshochponcayo en tu florecimiento. Esa palabrita es muy útil para empezar a juntar todas esas frases, ¿sí? Monacastlan, al lado tuyo, a tu lado. Esta palabra es indispensable en las plegarias. Cuando hablamos Monacastlan, le estamos pidiendo a la energía que le hablamos, porque recuerden como Nahual tienes que hablarle a las energías, que tú camines a su lado. ¿Por a quién? Del abuelo, del abuelito noche, de la abuelita noche, de la abuelita luna. Monacastlan, maninesnemi, que yo camine a tu lado. Cuando nosotros vivimos, caminamos, compartimos, estudiamos al lado de alguien más, quiérase o no, aprendemos de esa persona. Las frases son los dichos que dicen, júntate con tres flojos y tú serás el cuarto flojo. Júntate con tres emprendedores, tú serás el cuarto emprendedor. Júntate con tres rebeldes, tú serás el cuarto rebelde. Entonces, lo mismo dice aquí. Cuando nosotros le pedimos a la abuelita Chalchihuitlicue, por ejemplo, Nonantzin, Nonantzin Chalchihuitlicue, Shinechkawilimaninenemi Monacastlan, mi honorable abuelita de la falda de jade, permíteme caminar a tu lado, porque al caminar a su lado vas a ir viendo cómo, vas a ir entendiendo su lenguaje,
su medicina, su vibrar, ¿sí? Y todo eso, ¿podemos escribirlo? Sí, hermanitos. Podemos crear un vínculo, una conexión con la abuelita Chalchihuitlicue, con Yeyeca, con lo que ustedes quieran. Esto sucede mucho en las religiones. Para los que crecimos en el mundo, en el ámbito de la religión católica, pues es lo que vamos, ¿no? A la iglesia le pedimos a Cristo, Padre, ayúdame, Padre, mira, te traigo aquí tu veladora, aquí estoy presente. Si esto tengo que vivirlo, lo tengo que vivir. Si tú lo decides así, así lo haré, ¿no? Aquí estoy, pero no es así. En este mundo no es así. En el camino del Nahual decimos, gracias por todo lo que me diste y por todo lo que no me diste. Estoy consciente que debo de ser merecedor. Te pido sabiduría, conexión conmigo mismo y con el universo, que me ayudes a cambiar, que me enseñes el camino. Yo tengo la fuerza de voluntad. Me comprometo a hacer todo lo posible que esto suceda. Yo siempre les he dicho a las energías de Minestilistli, abuelitos, abuelitas, yo no les pido que me den así, miren, ten, ¿no? Póngame donde hay. ¿Dónde? Donde hay sabiduría. Póngame a personas que yo pueda ayudar para que aprenda de ellos. Póngame en el camino de los hermanitos que necesiten que yo pueda apoyarles para sentirme autorrealizado. Póngame donde hay dinerito con mi trabajo, yo lo consigo, con mi esfuerzo, con mi entrega lo voy a conseguir. No les pido que me lo den ustedes, no. Póngame donde hay, lo demás, yo me encargo, ¿no? Entonces, debemos de empezar con ese pensamiento, ¿sí? Yo sé cuando decimos, es que me tengo que abrir en los caminos, es que alguien me ha tapado los caminos. Tal vez. Y es posible, sí. Pero nosotros tenemos el poder de decir, lo voy a hacer. Voy a caminar en este sendero. Voy a caminar en este camino. Yo sé que va a ser difícil, sí. Estoy consciente y estoy dispuesto de hacerlo disciplinadamente. Seré como el río, que una roca no lo desgasta en un día, pero la perseverancia, la tenacidad, hasta lograr sus objetivos. Por eso a mí me encanta Chalchihuitlicue. Es mi señora de la noche. ¿No? Me encantan sus enseñanzas. Y trato de aplicarlos. A veces se me olvida. A veces mi Tezcatlipoca dice, no, ¿para qué? Tú ya te la sabes, dijera. No, no es así. Tienes que aprender. Sobre todo, pues esa humildad. A veces nos gana. Creemos que volamos cuando no es así. Ni yautl. Debemos de tener siempre presente, hermanitos, esta palabra. Ni yautl. Soy guerrero de la vida. No aquel que va a guerrear, va buscando problemas. No, 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 no. El guerrero llora, el guerrero se desespera, el guerrero a veces pierde batallas, mas no la guerra. Es ese otro yo, es ese otro yo que lo tengo dentro de mí, que tengo que estar ahí luchando, mira, haciendo conciliación, haciendo pactos, vamos a trabajar juntos. ¿Sí? Espero que asimilemos que todos somos unos guerreros y guerreras de la vida. Nehuatzin no neki. Yo también quiero ser
Nehuatzin no ineki ni yesi kentehuatzin. Xilonan. Kentehuatzin. Tlaloc. Kentehuatzin. Tepeyolotli. Ahí está Tepeyolotli. Kentehuatzin malinali. Kentehuatzin yeyecatl. Kentehuatzin xiutlecutli. ¿Se dan cuenta cuántas energías vibran en ese pequeño espacio? Tonantzin-Tlali y más, ¿no? Entonces, Xochiquetzali. Y fíjense que esta palabrita es una palabrita, es una frase de petición. Yo también quiero ser como usted, Tonatiu. Nehuatzin no iskinikneki ni yeski kentehuatzin, Tonatiu. Y le estoy haciendo una petición. Le estoy entregando mi palabrita. Pero ¿cómo es Tonatiu? ¿Es alguien disciplinado? Tonatiu da su luz, su conocimiento a los que quieren aprender, quieren ese calor. Entonces, si yo quiero ser como Tonatiu, bueno, no voy a estar limitando. A ver, tú, sí, si me pagas, yo te enseño el conocimiento. Si no, no. Tonatiu no dice así. Dice, ahí está. ¿Tú me quieres agradecer? Bienvenido a ese agradecimiento. Pero si tú crees que no me merezco ese agradecimiento, queda en ti, hermanito. Así nos dice Tonatiuh. El amor, todos. Te amo, te quiero, te estimo, hermanito. Y sobre ese camino. Y no con decirle te amo que ya le estás proponiendo cosas indecorosas. Claro que no es así, ¿no? Que suele interpretarse de esa manera. Sí, pero no es así. Tonatiuh no descansa ni en Año Nuevo, ni en su cumpleaños, ¿no? ¿No? Tonatiuh no dice, hoy es día del sol, hoy me la voy a pachanguear, ustedes ya no, ni los quiero ver. No. Tonatiuh todos los días ahí viene, con su luz y calor, con su enseñanza. Siempre está avanzando, nunca está estático, nunca está en un solo lugar. ¿Y por qué no aprendemos de él? Por eso les quise poner esta frasecita. De Hotzin no ikinikneki, ni eski kentehuatzin. Ya digo, Mayahue, la abuelita Mayahue, sabe que cuando ya está madura, se eleva, su quillote florece, da semillas y regresa. Entonces, ¿por qué nos aferramos a la vida? No, que yo no me quiero morir. No, no sabes vivir la vida, pero tampoco quieres morir. Entonces, ¿qué sentido tiene tu vida? Esa es la reflexión, ¿no? ¿Qué sentido tiene vivir? Si me voy a pasar la vida quejándome que el presidente, que la presidenta, que mis hermanos, que mi trabajo, que mi familia, que mi pareja, todos. Pero yo sí soy una blanca palomita. No, no es así. Tenemos que empezar a pensar en eso. Y de eso, crear esta palabra florida. No es cuestión de adorno, ¿eh? No es esta creación literaria, no es adornar con perfume las flores. No, es esta palabra florida, es un puente de conexión con nosotros y con lo que nos rodea. Plegarias de empoderamiento espiritual náhuatl. Ujú. Plegarias. Nos hacen falta sus plegarias de los 9 nahualitos. Nos hacen falta. ¿Y dónde? Y entonces, ¿cómo lo vamos a aprender? Tenemos el curso con los señores de la noche. Ahí mero. Ahí merito vamos a aprender eso.
Vamos a hacer ceremonias, ¿sí? Así es. Lo vamos a vivir, lo vamos a vibrar. Y ese es la otra columna, el otro sostén del camino nahual. Ah, pero queríamos ser nahuales, ¿no? Pues ahora, ahí está, ¿no? Uno de ellos es la palabra florida, el otro es la ensoñación, y en la ensoñación es trabajar con los señores de la noche. ¿Por qué creen que le llaman al códice Feyerabad y Meyer Tezcatlipoca? Por si no escucharon el video, me gustó mucho ese video. El 93% de lo que dice, esa es la filosofía que manejan los abuelos. Que él sí hace citas de estos que vinieron a estas hermosas tierras, los europeos. De algunas cosas sí tienen razón, ¿no? La ensoñación. Tenemos que hacer nuestra palabra florida para la ensoñación. No matcanejuatl, ni nahuatltecutli, ni tlamacasqui, tlacatecolotl, quenteopixqui xolopi. Ahí está la plegaria, la llave de la plegaria, el empoderamiento nahual. Que tendríamos que empezar primero con Ocelot. Sí, hermanitos, recuerden que hasta por eso tenemos nuestra mascarita, ¿no? Que en la siguiente práctica nahuálica vamos a necesitar nuestra máscara, nuestra medicinita, pasteca tlaconextli y, ya de nuevo me adelanto, y sus piedritas, 13 piedritas blancas. ¿Los vamos a moler? No, 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 son 13 piedritas blancas. ¿Y para qué nos van a servir? Nos van a recordar que la vida nahuálica es de trecenas. Sí. Bueno, la palabra Florida como puente para que la conexión con el Nahual, hermanitos, sin duda, la palabra Florida. Y esta imagen que aquí les muestro está hermosísimo, hermosísimo, a mí me encanta. Tiene una connotación nahuálica muy, pero muy profunda. Como ustedes pueden observar, las imágenes, vean el corazón, las dos plantitas de maíz, muestra la noche, muestra también a la cueva, la entrada hacia el Mictlán, y cómo este personaje está conectada con la madre tierra y la mano. Chequen la mano, si nos ponemos de perfil con él, así como está, la mano derecha está tocando la tierra. Recuerden que la madre tierra, ¿no? También representa Coal, lo físico. Y la mano izquierda, ¿no? Toca el corazón, ¿sí? Pero vean, el corazón no está en el lado izquierdo, lo tiene en el lado derecho. ¿Se dan cuenta? Tiene una connotación, tiene un porqué. Sí. ¿Qué mensaje nos da? El nahual, su trabajo es el arte del camuflaje, es el arte de saber vivir desapercibido, de hacerle creer al otro que mi corazón está en el lado izquierdo cuando lo tengo en el lado derecho. Que ha habido casos de abuelos avanzados que han podido lograr esto, justamente se hace mención hacia la transformación, o sea, el cambio en el cuerpo físico. Porque imagínense, cambiar el corazón de izquierda a derecha, habla de ese cambio, de cómo nuestro cuerpo se transforma. Quizá, solo quizá,
podamos entenderlo desde una perspectiva filosófica. Pero cuando empezamos a entender la filosofía, la imagen, con lo que podemos sentir, podremos comprender a profundidad nuestra conexión. ¿Sí? Porque son dos plantitas de maíz. Son los dos sustentos, tonal y náhuatl, que viven con nosotros, por supuesto, ¿no? La palabra Florida como puente, colectar la energía para el uso de los trabajos nahuálicos. ¿Se puede colectar la energía? Sí. ¿Se acuerdan que algunos ya lo practicamos? Ahora que habíamos ido a Chilapa. Ujú. Bueno, esa es una forma de escribir palabra florida, las plegarias. Caminando sobre las trecenas y el tiempo sagrado, ¿no? Todas las mañanas, el hermanito Mazlaclihuan Yeyi Yeyecat nos comparte las energías que van a vibrar en el día. Al igual que el hermanito César, también nos comparte su trabajo. Y para los que hemos hecho ese tipo de trabajo, en verdad sabemos cuánta dedicación uno le tiene que poner para poder compartir todo ese conocimiento. Y eso es digno de agradecerle a los hermanitos, ¿sí? Posiblemente a simple vista, sí, no, pues sí, no, es un trabajo, es un esfuerzo, la fuerza de voluntad. Todos los días estar haciendo ese trabajo es de reconocerse. ¿Sí, hermanitos? Trabajar con los señores del día. Por ejemplo, el día de hoy el señor del día, Tlaltlecutli, el señor de la tierra, su volátil, Xuquextalhuitzili. No, es Quextalhuitzili nada más, el colibrí hermoso, su regente, protector, y Xtlilton, el del rostro oscuro, o el del rostro pintado, que es Tezcatlipoca también. Un día Oli, que aquí en Guerrero bien que se sintió ese Oli, ¿no? Señores de la noche, hoy, señor Tlaloc, ¿no? Y Petlazol Coatl, 100 pies, los regentes de las energías, Olin, Xolotl, las novenas y su implicación en la vida actual. Pueden decir, posiblemente tengan ahorita se estén preguntando, bueno, ¿y todo esto nos podemos inspirar? Sí, pero yo los voy a ir guiando. ¿Cómo? Bueno, en cada trecena. Esto lo vamos a ver en una trecena. Esto de los señores del día. Las novenas. Recuerden que nuestra novena está presente en nuestro tonal, en la descripción de nuestro tonal. Es una representación de nuestra vida pasada, la más fuerte. Y que podemos utilizarlo para empoderarnos. Y podemos hacer nuestras plegarias para nuestra novena, por supuesto. Lo podemos hacer. ¿Para qué? Para empoderarnos. ¿Para qué? Para sanar, pero también para hacer daño. Y cumple los dos. ¿Sí? Tenemos el sustento, que es el último. Centeo, el principio generador del sustento. Con estas 4 mazorquitas podemos hacer arte. Una gran enciclopedia, tomos tras tomos. El sustento en todos los ámbitos de la vida, el sustento energético. Ahí están representados las 4 razas de Tlalticpac de la Madre Tierra. Ahí están representados los 4 Tezcatlipoca. Ahí están representados los 4 rumbos. Ahí están representados
todos los procesos que conforman a nuestra vida. El sustento espiritual, el sustento nahual, el sustento intuitivo. ¿Podemos crear de todo esto palabra florida? Sí, podemos hacerlo. Sí. Solo lo único que yo les pediría que me dieran pues la oportunidad y la paciencia de ir creando. No se me desesperen si dicen, híjole, ya voy 2 meses y no he hecho, apenas llevo un poema, pero lo siento, lo vibro, cuando yo lo digo, a mí me vibra, a mí me conecta. Y yo le doy mi palabra florida a otro y dice, no, yo no siento nada. Sí, porque tú no nació de ti. Y nada más de aquí a marzo este curso, no, es para todo el año Setochtli. Todo el año Setochtli. Todo 2026 hasta parte del 2027. Vamos a trabajar la palabra florida. Esto es, como, lo vamos a usar, a aplicar como respirar. No, no les pido que se conviertan en grandes poetas, grandes xochitlastoque. Claro, si lo quieren, qué bueno. Pero tenemos que aprender a comunicarnos. ¿Con quién? Con nosotros mismos y con la energía que nos rodea. El sustento intuitivo. Tenemos que desarrollar sí o sí esa intuición. ¿Y cómo? Bueno, por eso hacemos las prácticas nahuálicas. Bueno, por eso yo les digo, saluden al sol. Agradezcanle al abuelo Yeyeca. Por eso, hoy en la noche, no mat canejuas ni nahuatlecutli, ni zipactli, ni tonacatecutli, ni tonacasihuatl. Xinechtlayocolica, tlamatilistli, ixpetlanilistli, tlacayopatilisli y olchicaualistli. Yo soy el nahual. Yo soy el cocodrilo, con la energía femenina y masculina del sustento, la energía del sustento. Regáleme sabiduría, conexión, iluminación, cambio y transformación en todos mis cuerpos y la fuerza de voluntad de seguir trabajando. Y así termino con los 20 tonales. ¿Estoy creando qué? Palabra florida. Sí. Y esa palabra florida lo tengo que decir, lo tengo que vibrar desde mi corazón, desde mi ser, desde mi espíritu. Porque no es tan solo como, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros a tu reino, sin contenido. En cambio, esta plegaria lo vamos a decir con esa fuerza de voluntad. Ahora, ustedes tienen la libertad de esa plegaria que ustedes ya la saben, enriquecerlo. Ah, yo creo que le quiero poner esto, le quiero agregar, le quiero quitar. Háganlo. Lo que sí me interesa es que ustedes puedan vibrarlo. Que cuando lo digan desde su esencia. ¿Me entienden? El próximo jueves, hasta el próximo jueves, yo recibiré todas esas plegarias. Hoy llevo 2, pero, pero de ser posible, el otro jueves espero ya tener de los demás, ¿verdad? Ojalá y lo puedan hacer. ¿Sí, hermanitos? Háganlo, aunque sea un verso, aunque sea una frase, ustedes háganlo. Y lo vayan repitiendo y lo vayan repitiendo.
cuando hago mi plegaria antes de dormir, al amanecer, díganlo, se lo van a ir aprendiendo, lo van a ir vibrando. Su servidor, en la mañana prendo mis velitas y doy mi plegaria. Agradezco porque, en la mañana agradezco porque, bueno, soy afortunado de que abrir los ojos. Agradezco porque tengo un techo sobre mi cabeza. Agradezco porque tengo un abrigo, un cobijo. Agradezco porque agradezco porque tengo una familia, tengo quien querer y que me quiera. Agradezco porque tengo una hermandad como ustedes. Y ahí estoy escribiéndoles, contándoles esos relatos, porque yo sé que les va a ser de utilidad. Y que ustedes también los compartan allá desde donde están, es un honor. Entonces, hermanitos, la vida está hecha de palabra florida. Desde la filosofía, desde la visión náhuatl, nosotros somos una flor, somos Sempoali, la cuenta de 20, ¿no? Nosotros somos una flor. Que esta flor florezca y expire perfume y semillas buenas como Shinashli, va a depender de nosotros, no del Temachtiani, no de las energías, de cada uno de nosotros, ¿verdad? Sin, exacto, ¿no? Sin esperar a veces que haya tanto reconocimiento. Les decía, sin ambición de ganar, ni miedo de perder. Porque cuando vives con ese miedo, es que si pierdo, lo voy a atesorar. No, tú compártelo. Va a llegar más, por supuesto. Hermanitos, de mi parte sería todo. Ahora sí a escribir. ¿Qué les parece? ¿Sí? Pero también es válido decir, híjole, sí está muy bonito, pero no lo voy a hacer. También no pasa nada. ¿Sí? De mi parte sería todo, hermanitos. Que tengan una feliz ensoñación pues no sé si hubiera alguna duda, aquí estamos. En el transcurso de estos días, de aquí a jueves, si dicen, híjole, si tengo duda, maestro, mándame un mensajito. Yo me doy el tiempecito a ver cómo le hago, aparto mi tiempo y les contesto. Ahorita les digo, tengo pendientes esos dos, los voy a traducir, algunas cosas que sí ya los tradujeron, los voy a intentar medio corregir, porque tiene que llevar la originalidad del que lo hace para que lo puedan aplicar. Yo estoy en la mejor disposición de apoyarles y espero que ustedes también tengan su disposición de crear, ¿no? Y si dicen, no me da tiempo, no lo voy a hacer, no pasa nada, ¿no? Hermanitos, Tlazocamati y Canochi, no yolo, les agradezco de todo corazón su acompañamiento, ¿sí? Hermanito Martínez, ¿lo escuchamos? Perdón, Temastiani, nada más quiero confirmar algo que mencionó ahorita. El tonal del día de hoy es Holin, el señor de la noche Tlaloc, su acompañante Petlazolcoatl, Sí, señor del día Tlaltecutli y acompañante Quetzalhuitzilin. ¿Estoy bien? sí. Su volátil es Quetzalhuitzitzilin y su regente es Xtlilton, el del rostro oscuro, el del rostro pintado, que es una advocación de Tezcatlipoca. Muy bien, Ujú. Temastiani. Sí, nada ¿Qué, mi más quería hermanito? confirmar eso. Gracias, ¿Qué Temastiani. más? Buenas noches, hermanitos. Canoche Noyolo. Buenas noches, hermanito. Buenas noches a todos. Buenas Y noches, Buenas moitas, noches, Tomastiani. Buenas Sebastián. noches, Buenas hermano. y moitas noches.